Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer taller a padres de este ciclo escolar 21-22, titulado Fortaleciendo las relaciones sociales en este regreso a clase. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Sofía Smey, quien va a compartirnos hoy información muy importante. La presento. Sofía Smey es ciudadana mexicana, casada, mamá de 3 hijas y una feliz abuelita. Es licenciada en pedagogía y cuenta con una maestría en terapia racional, emotiva y conductual. Por 29 años se ha dedicado a la educación, especializándose en el desarrollo de la inteligencia emocional y la prevención y atención del bullying. Sofía creó el Sistema Educativo para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales, alcanzando la inteligencia emocional para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Actualmente imparte psicoterapia emocional tanto a pequeños, jóvenes y adultos, en un intento no solo por enseñar a manejar las emociones, sino también para sanar aquello que nos duele, nos amenaza y nos causa tristeza y ansiedad. También dicta conferencias, talleres y pláticas a padres, maestros y al público en general acerca del desarrollo de la inteligencia. Pues les doy la más bienvenida a todos. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio para dar inicio al taller a padres. Sofía, te cedo el micrófono. Bienvenida. Muchas gracias, Isa, por la presentación. Especialmente muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de platicar con los papás de tu escuela. Y bueno, pues espero que todo lo que vayamos a platicar en esta ocasión sea de mucho interés, porque estoy segura que a más de un papá le va a resonar algo de lo que hablamos aquí. Bueno, papás, primero que nada les quiero comentar que el tema de que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con las relaciones sociales, con las habilidades sociales, con todo lo que ha pasado con nuestros niños y jóvenes a raíz de la pandemia. Y vamos a empezar a platicar. ¿Qué ha pasado a raíz de la pandemia? Bueno, primero que nada, todos experimentamos desde que empezó hasta hace unos pocos meses, quizá probablemente todavía aún, un miedo a la enfermedad en sí misma y mensajes constantes y repetitivos de los medios de comunicación y las familias de todo lo que estábamos viviendo y seguimos viviendo. Palabras como respirador, como estar conectado, como cuestiones de médicas y de hospitales, no era un lenguaje que nuestros niños ocuparan. Bueno, ni siquiera nosotros hablábamos de cuestiones como respirador y todo este tipo de cosas. Y a raíz de toda esta situación empezamos a oír nuevos conceptos y nuevas situaciones que definitivamente, si bien generó en nosotros como adultos miedo, bueno, pues podemos imaginarnos la incertidumbre y la inseguridad que eso generó en nuestros niños y nuestros jóvenes. Evidentemente, el encierro en las casas que nos separó de nuestros seres queridos, de abuelos, de compañeros, de maestros, y que de alguna forma generó que nuestros niños no tuvieran esa oportunidad de poderse relacionar bien con los demás. La separación con nuestros seres queridos, compañeros y amigos, y por supuesto que toda esta situación generó un cambio dramático en la educación. Este tipo de sistemas como el que estamos ahorita usando no eran parte de nuestra vida tampoco, y de alguna forma tuvimos que empezar a adaptarnos, algunos antes, algunos después, a todo este cambio dramático en la educación, que si bien nos ayudó a que de alguna forma los niños de mala o de buena o de manera regular pudieran obtener un acceso a la educación, todo esto implicó un cambio dramático. También nos enfrentamos ahorita, hace unos meses, con la entrada a clases, el famoso síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es que si bien al principio era muy difícil quedarse dentro de casa y estar en el encierro, posteriormente, después, cuando los niños pensaban en salir a la escuela, se generó un miedo y una incertidumbre de que ahora qué va a pasar si salgo, si me contagio, qué va a suceder si mis amigos ya no van a querer ser mis amigos.
ya nos desacostumbramos a la escuela. Entonces, de alguna forma, todos estos cambios generaron mucha ansiedad, mucha incertidumbre y, por supuesto, una falta de desarrollo en las habilidades sociales y, en muchos casos, un quiebre con las relaciones con sus amigos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los dejaron de ver, muchas personas cambiaron de lugar de residencia, muchos niños se separaron, se dejaron de ver y esto influyó en las relaciones de nuestros niños. Si bien todo esto es lo que ha sucedido, ¿qué vamos a hacer precisamente en esta plática? Vamos a enfocarnos sobre todo, más que en la parte emocional en sí, que por sí misma tiene una gran importancia, vamos a hablar de cómo esta ruptura dramática en las relaciones amistosas y la incertidumbre de qué va a pasar con sus amigos, cómo eso ha afectado totalmente a los niños y cómo ahora es importante volver a retomar el desarrollo de estas habilidades sociales que de alguna forma se quedó detenido, se quedó varado y que es imprescindible precisamente por la importancia que tiene poderlo retomar. A nivel cognitivo ha pasado exactamente lo mismo. Los niños se quedaron como detenidos en un proceso, ya no siguió, en muchos casos el proceso se fue para abajo y ahorita en las escuelas lo que se está tratando de hacer es volver a tomar el desarrollo cognitivo y de aprendizaje y, por supuesto, también el social. Y como les digo, también nosotros como padres y maestros hemos tenido que enfrentar el miedo y la ansiedad a regresar a la escuela. Toda esta situación que comentaba en donde hubo quiebres con los amigos, donde se dejó de ver, donde se dejó de practicar, tener amigos, donde se dejó de practicar incluso jugar, es como una ansiedad de decir, bueno, ¿qué va a pasar si llego, si ya no quieren ser mis amigos? ¿Cómo enfrentarme y defenderme si me molestan? Y bueno, es importante que de alguna forma comprendamos que los niños han pasado por todo este tipo de situaciones y que es importante validar sus emociones y entenderlo. ¿Por qué son importantes las habilidades sociales y qué son las habilidades sociales? Bueno, las habilidades sociales son un conjunto de habilidades que nos permiten precisamente relacionarnos e integrarnos con las personas con las que estudiamos, trabajamos, vivimos. Los niños desarrollan sus habilidades sociales para aprender a tener compañeros de juegos y de estudio, para fortalecer su autoestima, porque si yo me siento frente a un grupo, me siento parte de un grupo, tengo amigos con quien jugar, de alguna forma todo esto va a reforzar mi autoestima positiva y en caso de que no lo tenga, va a deteriorar la autoestima y la seguridad que yo tengo. Las habilidades sociales definitivamente también ayudan a facilitar y promover la integración del niño a su grupo, sobre todo en una situación en que no es que están regresando de las vacaciones de verano, estamos regresando de unas vacaciones, si se le puede decir así, de 1 año y medio, en donde se perdió toda la práctica y todo el desarrollo de esto y obviamente son importantes precisamente para aprender a comunicarnos con base en el respeto a los demás y entendiendo que sí nos podemos defender, pero que nos debemos defender de un modo asertivo y sin violencia. Y después de la falta de práctica, pues los niños no saben mucho cómo hacer eso. Han habido los que estallan y se pretenden defender de una forma agresiva, hay algunos otros niños que se quedan callados y esto es lo que vamos a ver ahorita precisamente, como ninguna de estas situaciones es la adecuada. Y obviamente queremos lograr estas habilidades con base en una vivencia de valores. Pero nosotros como padres y como maestros queremos que nuestros niños vivan felizmente integrados a su grupo. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo vamos a enseñar y a modelar eso de las habilidades sociales y de cómo se pueden comunicar con los demás, cuando incluso a veces para nosotros como adultos es importante? Bueno, decía, primero nos tiene que quedar claro cuáles son las habilidades sociales y como les comentaba, son un conjunto de actitudes, conductas y destrezas que nos permiten interactuar adecuadamente con nuestros semejantes y forman las bases del comportamiento social. Pero, ¿qué son esas actitudes? ¿Y qué son esas habilidades? Vamos a verlas, pero antes de ver cuáles son, tenemos que empezar a aprender y a entender cómo los niños aprenden. Precisamente aquí es importante mencionar, de todo lo que nosotros pretendamos enseñarle a nuestros niños en este como en otros aspectos, es importante reconocer que del 75 al 80% de este aprendizaje se moldea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros como padres
incluso sin hablar, estamos moldeando un tipo de conducta y un tipo de comunicación a nivel social. Dependiendo de la manera en la que yo me comunico e interactúo con las otras personas, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos en el trabajo, esa forma en la que yo lo haga es precisamente lo que mi hijo va a moldear. No importa si es un niño de 4 años o si es un adolescente de 15 o 16. Todo el aprendizaje es un ejemplo y por eso está este famoso dicho que dice, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrasa. Y eso es lo que queremos decir. Es importante que tengamos conciencia de lo que vamos a enseñar, pero más importante de lo que estamos enseñando con lo que somos y con lo que hacemos. Y precisamente del 20 al 25% del aprendizaje es lo que los niños se van a empezar a hacer y van a empezar a, de alguna forma, reforzar en todas sus personas. Ahora, no podemos pretender que ahora lo que vamos a enseñar, porque lo vayamos a repetir a un niño una vez, el niño ya lo aprendió. Todas las habilidades y los hábitos, para que realmente se conviertan en un aprendizaje, o podríamos llamarlo un hábito, tiene que ser repetido o repetida por lo menos 21 veces. ¿Y de dónde viene este famoso número de repetir 21 veces? Si, por ejemplo, yo quiero que mi hijo aprenda a todas las noches lavarse los dientes, tengo de alguna forma que provocar que por lo menos 21 veces seguidas lo haga, porque eso me va a dar la posibilidad de generar una red neuronal, una conexión neurológica, también se le llama neurológica, perdón, en donde las neuronas se unen una a otra, una a otra, una a otra para formar un aprendizaje. Pero precisamente este aprendizaje no es nada más hablarlo y modelarlo, es también repetirlo. Por ejemplo, cuando nosotros aprendimos a manejar, al principio era meter la llave, voltear al espejo, apretar el pedal y decíamos, bueno, ¿cómo voy a aprender todo junto? Y finalmente ya hasta lo hacemos automático. ¿Por qué? Porque lo repetimos muchas veces. Y con las habilidades sociales es exactamente lo mismo. Si yo quiero que mi niño lo aprenda, que mi joven aprenda todo este tipo de cosas, tengo que por lo menos hacer una repetición frecuente de 21 veces para que el aprendizaje quede integrado. ¿Cómo aprenden los niños este aprendizaje? Bueno, pues primero que nada, lo que decimos por imitación es precisamente el ejemplo por medio del modelo que nosotros les mostramos, de la forma en la que yo le hablo a la persona de servicio, de la forma en la que yo le hablo a mi mamá, de la forma en la que yo le hablo a mis hijos o a mi esposo o a la gente con la que trabajo, es lo que nuestros niños van a imitar. Entonces, de alguna forma aquí no se trata nada más de llegar y enseñarle al niño. Se trata de tener una capacidad para verme a mí mismo, para ver en qué estado me encuentro yo con estas habilidades, para precisamente tener la responsabilidad de saber que de la forma en la que yo me relacione y me comunique, van a hacerlo los niños. A nosotros nadie nos los enseñó y es un reto mayor, porque ahora antes de enseñarlo tenemos que vernos a nosotros mismos, pero es indispensable poder hacer eso para poder dar un buen ejemplo. Obviamente los niños aprenden a base del ensayo y del error. Cuando me doy cuenta que no estuvo bien y que me equivoqué, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? Porque en el proceso de enseñarles todo lo que vamos a ver hoy, no podemos pretender que a la primera lo van a lograr. Obviamente se van a equivocar y con base en esta equivocación van a ir mejorando poco a poco. Otra forma en la que los niños aprenden es con base a la causa y el efecto. Dependiendo de lo que yo hago, cuál es la consecuencia. Y entonces, si hay una consecuencia sobre aquello que yo hice y no me gustó la consecuencia, eso va a generar precisamente un autocontrol. Que yo me pueda dar cuenta que aquello que yo actué o dije no fue lo adecuado, que recibí una consecuencia, no necesariamente consecuencia que nosotros pongamos, ¿no? Una consecuencia natural. Si yo vengo y me burlo de los niños o yo siempre soy el que digo a qué tenemos que jugar y no acepto y no tengo tolerancia con los demás, pues el efecto va a ser que los niños no van a querer jugar conmigo. Y con base en esa consecuencia o en ese efecto, los niños también aprenden. Y como les decía, con base en la repetición, que es lo que nos va a permitir las conductas neuronales, y esta repetición siempre debe ser con base en la vivencia de valores. Es importante que reconozcamos que nuestras relaciones sociales siempre dejan huellas, ya sea una huella positiva y agradable o una huella terriblemente dolorosa y conflictiva.
Cada uno de nosotros podemos recordar la escuela como un evento en el que asistimos y pudimos relacionarnos muy bien con nuestros compañeros, tener muchos amigos y pasar muy buenos momentos. O podemos recordar con mucho dolor nuestros días de escuela, con conflictos, con situaciones de acoso escolar. Y precisamente lo que tratamos de hacer a través de estas relaciones sociales es que los niños puedan integrarse de una forma más adecuada para que la huella que quede en ellos sea positiva, y definitivamente esta huella va a dejar un patrón de conducta que les va a enseñar cómo relacionarse con los demás y lo harán en el futuro. Repito, para bien o para mal. De la forma en la que ellos aprendan en este momento a escuchar a los demás, a empatizar con los demás o a no hacerlo, esto va a generar y a determinar la relación o la forma en la que se relacionan ellos en la vida. Y por supuesto, como padres y como maestros, todos deseamos que tengan una sana integración y unas sanas relaciones sociales. Y de esto es lo que vamos a hablar. Ahora, ¿quiere decir que porque vamos a platicar de habilidades sociales no van a haber conflictos? No. Los conflictos son parte del ser humano y conflictos siempre hay. Pero a raíz de nosotros poderles dar la base para poderlos enfrentar, es que vamos a lograr que ellos se integren mejor. Básicamente podemos decir que la mayoría de los conflictos, más que deberse al contenido, se deben a la forma en la que los manejan. Y entonces, si yo tengo una diferencia de opinión con otro niño, eso no es tan grave sino como la forma en la que yo lo manejo. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita en estas habilidades, porque la forma en la que yo manejo el conflicto va a determinar la forma en la que yo me relaciono con los demás y, por supuesto, una solución adecuada y pacífica al conflicto. Como les decía, siempre la forma es más importante que el contenido. Con la forma, con la manera en la que decimos las cosas, con la manera en la que hablamos o con la falta de asertividad, es que podemos lastimar a otros mucho más que con lo que les queremos decir. Básicamente, para poder hablar de habilidades sociales, que ya explicamos cómo se desarrollan estas, estamos hablando de la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal, que también se le llama inteligencia social, tiene que ver con una serie de habilidades que nos van a permitir precisamente relacionarnos adecuadamente con los demás. Las habilidades básicas para relacionarnos con los demás es la escucha afectiva, la escucha activa, el desarrollo de la empatía y la solidaridad, la asertividad, el manejo del conflicto y el trabajo en equipo. Yo quisiera que en este espacio pudiéramos ver todas estas habilidades y ver todas a detalle. El tiempo no nos los permite, pero vamos por lo menos a hablar de la escucha, la empatía y la asertividad brevemente, dando a los papás algunas ideas para lograrlo. La habilidad básica de interacción social y de donde surge toda la manera en la que nos relacionamos con los demás es escuchar. Como ustedes saben, escuchar y oír no es lo mismo. Oír es un ruido o una palabra o alguien que habla, que se mete en mi oído y que yo no tengo absolutamente ninguna injerencia en eso. Pero cuando yo decido escuchar, decido poner atención a lo que se me está diciendo. ¿Cómo escuchamos y cómo le debemos enseñar a los niños a escuchar? Les debemos enseñar una posición de escucha, como yo le llamo. ¿Qué es la posición de escucha? Cuando podemos hacer un contacto visual y mirar a la persona a los ojos. Nos sorprenderíamos si observamos cómo hablan algunas personas y muchas de ellas no hacen contacto visual, estamos volteando a un lado, volteando al otro, y esto de alguna forma, aparte de que distrae a la persona con la que se está hablando, se percibe como una falta de interés. Nuestro cuerpo debe estar frente a la persona con la que estamos hablando y sobre todo mostramos atención. Atención quiere decir concentrarnos en lo que la persona está deseando transmitirnos y no en lo que nosotros queremos decirle y estar esperando a que termine de hablar para decirle lo que pensamos y que se convierta en un monólogo. Debemos poner atención tratando de entender cómo se sienten los demás. Es un hecho que los niños que saben escuchar y que saben poner atención a lo que dicen sus compañeros o sus amigos, sobre todo en secundaria, en preparatoria, y que saben poner interés en lo que la persona está hablando, van a tener definitivamente mejores relaciones sociales. Ahora, esto sería escuchar,
Pero ¿qué quiere decir escuchar activamente? Que es imprescindible poderlo lograr. Es cuando, aparte de que estoy escuchando, también participo en la plática, obviamente sin cambiar el tema. Cuando yo puedo repetir con mis propias palabras lo que entiendo, algo así como, ah, ya veo que la pasaste muy bien, ya veo que te sentiste contento, veo que te sientes triste. Este tipo de situaciones en donde yo pongo con mis palabras lo que estoy escuchando, a la persona le da la oportunidad de sentir que realmente lo estoy comprendiendo y me estoy interesando en lo que estoy diciendo. El preguntar acerca del contenido de la conversación, esto también nos ayuda. Algo así como, ah, entonces me estás diciendo que no te gustó ir el fin de semana a Puebla. Entonces, cuando yo puedo hacer una pregunta en relación a lo que me están diciendo, y esto no nomás para los niños, incluso para nosotros como adultos, eso va a lograr, como lo dije anteriormente con el parafraseo, que la persona se siente escuchada, pero también con el fin de evitar malos entendidos. Entonces, cuando yo pregunto, la persona me puede decir, no es así, yo me refería a... Y entonces aquí es cuando empezamos con la escucha y la escucha activa a formar una adecuada comunicación y con expresiones como te entiendo, ya veo. Todo este tipo de situaciones permite a la persona con lo que hablamos sentirse escuchada. ¿Qué pasa cuando no escuchamos como padres? Cuando estamos con el teléfono, podemos ver aquí una familia que nadie se escucha y todos están supuestamente yendo a comer juntos, pero todos están escuchando a su teléfono. Y aquí también esta pareja en donde pues el niño no existe porque quien existe es la persona que está en el teléfono, estamos ocupados con otras cosas, los niños aquí se sienten de alguna forma excluidos, no se sienten importantes y lo peor del caso, lo que dijimos, es que este tipo de conducta la van a repetir con sus compañeros y de esta forma se pierde la oportunidad de formar una conexión adecuada. Incluso nosotros como maestros, cuando no escuchamos adecuadamente a nuestros niños, ¿qué estamos modelando? En cambio, cuando de verdad nos preocupa la persona, cuando mostramos interés, cuando la vemos a los ojos, cuando estamos interesados por sus emociones, cuando validamos sus emociones y entendemos lo que están sintiendo, no solo les va a ayudar esta habilidad a que ellos tengan amigos, sino que también nos va a ayudar a que nosotros como padres con ellos podamos escucharlos, empatizar, relacionarnos de una forma más adecuada y precisamente con lo que dijimos, con este ejemplo y este modelo que ellos lo puedan llevar al área social y por lo tanto poder lograr tener más amigos. A raíz de la escucha precisamente surge la importante habilidad de la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, pues todos básicamente lo comprendemos como esa capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona para poderla entender. Es nuestra capacidad de entender lo que una persona está sintiendo en una situación determinada. Hay investigaciones que comprueban que niños que saben escuchar y sobre todo que son más empáticos son niños que tienen más amigos. Pero para yo poder tener empatía y comprender al otro, primero tengo que de alguna forma escucharlo. La empatía es básica porque cuando en un ambiente social, en una clase, en una familia, se da esta escucha y esta empatía en donde nos sentimos de alguna forma entendidos por las personas con las que estamos, se crea un ambiente de seguridad y confianza importante y de esta forma también vamos a estarles modelando a nuestros niños y jóvenes una importante habilidad de interacción social. Además, si nosotros queremos que nuestros niños sean solidarios y puedan en algún momento ayudar a otros, tenemos primero que empezar con la empatía. Yo no puedo pretender que mi hijo va a querer ayudar o acompañar a otro, que ya vendría siendo la acción de solidaridad o de apoyo, si no hay primero precisamente esta escucha y esta empatía. Y sobre todo también en nuestras relaciones con ellos. Tenemos que lograr esta escucha, esta empatía, validar las emociones, te entiendo, y una vez más, esto va a permitir que nuestros hijos repitan esta conducta. Hablamos en la escucha de la posición de escucha, del contacto visual de nuestro cuerpo frente a la persona con la que estamos hablando y de poniendo atención. Ahora,
así es como se logra la escucha. El paso adelante es cómo se logra la empatía. Bueno, pues la empatía se logra precisamente percibiendo el lenguaje corporal de las personas. Cuando tiene la mano en la panza con carita de dolor, que es precisamente el lenguaje corporal que está diciendo. Si este niño está con su cabecita agachada y los hombros para abajo, si parece que va a llorar, ¿qué emoción está teniendo? Entonces, cuando empezamos a ver que a través del lenguaje corporal de las personas se está hablando de una emoción y podemos entender a esa persona, es cuando podemos relacionarnos mejor con ellas. Evidentemente, escuchando a los demás con la atención, como dijimos, y reconociendo lo que están sintiendo las personas, sobre todo cuando son emociones no agradables. Si yo veo que mi compañero se siente enojado o triste o decepcionado, que yo voy a interpretarlo precisamente por el lenguaje corporal, yo como amigo o compañero, ¿qué voy a hacer? Si yo veo un niño llorando en medio del patio o si veo un niño que está enojado gritando en mi clase, ¿qué me imagino que está sintiendo y yo qué puedo hacer? Y evidentemente reconociendo las respuestas verbales, lo que se dice y las acciones de otros para poder de alguna forma entrar en una relación con esta situación. Si yo veo que un niño grita, dice groserías y avienta la puerta, estamos hablando de respuestas verbales o de acciones, puedo entender que está enojado, muy enojado, y que seguramente ahorita no es el momento de hablar con él, pero que en algún momento puedo tomar la situación y unirme a él como amigo o como amiga. Ahora, esas serían las formas más básicas para podernos relacionar. Retomo, hablamos de escucha, escucha activa, empatía, que es lo que nos permite entender a los demás y podernos relacionar con ellos. Pero ¿cómo nos relacionamos con ellos? Básicamente las personas tenemos 3 formas básicas de comunicarnos y relacionarnos. Vamos a ver cada una de ellas y cuál es la más adecuada y cuál es el problema con cada una de estas actitudes. La primera que vamos a verlas es la agresividad. A nosotros nos suena muy claro la palabra agresividad pensando en alguien que siempre está enojado, que pega, que grita, y así es. Y es una persona que para defender sus derechos no le importa ir sobre los derechos de los demás. Son personas que quieren controlar a otros a través del miedo, del enojo, de someterlos. Son personas que no toman en cuenta los deseos de los demás y son individuos agresivos que dañan ya sea emocional o físicamente a las personas de su alrededor. Esto lo vemos entre adultos, pero tristemente también lo vemos en niños. Un niño que es agresivo es un niño que puede convertirse eventualmente en un acosador o en un bully y es un niño que no va a tener amigos. Muchas veces este tipo de niños que quieren lograr todo con base en la agresividad, en imponer lo que ellos quieren y en someter a los otros, pareciera en ocasiones que tienen amigos. La verdad es que hay algunos niños que los siguen, pero nunca los siguen porque les caen bien o porque quieren ser sus amigos. Los siguen porque les da miedo. Les da miedo que esta persona los vaya a lastimar y de alguna forma se alían como una forma de protección, pero tarde o temprano los niños agresivos terminan solos. Aquí es importante mencionar la agresividad, sobre todo en actitudes que tienen las niñas. En los niños es como muy común, no quiero decir que no pasen ambas situaciones en niños y en niñas, pero es como más común. El niño agresivo generalmente es un niño hombre que va a pegar, que va a gritar, que se va a hacer muy macho, que va a ofender. Las niñas son agresivas también, pero de otra manera. Son agresivas por medio de secretitos, de rumores, de miradas feas, de grupitos. Y esto es una forma de agresividad que por no ser tan abierta muchas veces no es entendida. Pero es determinante que los niños entiendan que cualquiera de estas actitudes, ya sean abiertas o cerradas, lastiman a los demás y no nos van a permitir tener amigos. Aunque pareciera que de momento a través de la agresividad vamos a lograr algo, la realidad es que no. Y de ahí que es importante que los niños puedan ver la consecuencia precisamente para evitarlo. Tenemos, por otro lado, en el otro extremo, a los niños que son pasivos. Aquí, al contrario, estamos hablando de niños que no se saben defender, que permiten que pasen sobre sus derechos, se dejan controlar por otros, se dejan ser sometidos,
Nunca dicen lo que piensan, nunca dicen lo que sienten. En ocasiones lloran por todo porque no se saben defender. No quiere decir que llorar tiene algo de malo, por supuesto que no. Es básico poder expresar una emoción de tristeza o de enojo por medio del llanto. Pero cuando es una cuestión en donde el niño por impotencia y por no saberse defender llora de todo, es un niño que no va a tener amigos. Es un niño que se esconde, que nunca se defiende, que nunca dice lo que pasa, que su postura es débil. Y podríamos pensar que los niños van a decir, ay, vamos a ayudarle, pobrecito. Y nunca es así. Un niño pasivo es un niño blanco de ataques, es un niño que al no reaccionar, de alguna forma está provocando la violencia hacia él y al no poner límites. Y de alguna forma tenemos que entender también que cuando hay enojo y nos quedamos callados, no precisamente es la forma de resolver el problema. Si nosotros queremos que nuestro hijo tenga de verdad amigos y sepa integrarse en un grupo, sobre todo como dijimos, ¿no? A raíz de la pandemia que se perdió tanto la práctica en esto, tenemos que enseñarles a ser niños asertivos, jóvenes asertivos, y bueno, pues la invitación es que también seamos adultos asertivos. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es esa actitud que nos permite defender nuestros derechos, pero para lograrlo, por supuesto, que no vamos a ir sobre los derechos de los demás, pero tampoco vamos a permitir que pasen sobre nuestros derechos. Las personas asertivas son personas que saben poner límites, que hablan de frente, que no pretenden controlar a otros, pero que tampoco permiten ser controladas, que pueden resolver sus problemas con palabras de una forma concreta y firme. Estos niños, si nosotros nos pusiéramos a analizar quiénes son los niños que más amigos tienen en la clase, son precisamente los niños asertivos. Y los niños asertivos difícilmente se van a convertir en una víctima de bullying, porque el bully o el agresivo en este caso siempre va a tomar a alguien más débil. Pero un niño que sabe de alguna forma darse su lugar, darse a respetar, es un niño que va a incluir a los demás y que no va a permitir que le dañen. ¿Cómo vamos a lograr esto y cómo lo podemos reconocer? Bueno, es muy claro darnos cuenta de cuando un niño es agresivo, asertivo, pasivo o una persona. Una persona agresiva maneja una postura tensa, fuerte, intimidante, como provocando temor, ¿no? Su mirada es como amenazando con la pura mirada. Esta persona usa insultos, amenazas y palabras fuertes y agresivas, y su tono de voz es muy gordo, muy áspero, muy impositivo. Es un niño o una persona que genera temor y que, repito, muchas veces quieren estar con él por miedo, pero no por amistad. Cuando vemos un niño asertivo, vemos un niño que es firme, que camina derechito. Aquí yo trabajo mucho con los niños la postura corporal, porque si tú vas a llegar con tu cabecita agachada, con tus hombros agachados, precisamente el mensaje con tu lenguaje corporal que estás dando es que eres pasivo, que eres débil, y van a abusar de ti. Entonces estamos hablando de un niño que sabe mirar a los ojos, que es firme, que camina derechito, que usa palabras amables, firmes y concretas para defenderse, para decir lo que no le gusta, pero que también está calmado. Y bueno, pues lo opuesto que el agresivo, que ya lo vimos, un niño pasivo lo vemos siempre agachadito, con las manos en los bolsillos, no hace contacto visual, no sabe qué es lo que quiere, no lo dice, es que no sé, es que yo quiero. Y es este tipo de niño que en ocasiones hasta lo pueden molestar por cómo habla y se le mira débil y ansioso. Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente entender que la comunicación es lo que nos va a permitir relacionarnos mejor con los demás. Yo al principio comenté que los niños iban a llevarse de alguna forma el modelo de la conducta que nosotros estamos teniendo. Entonces, antes de pensar en enseñarle esto a los niños, yo los invito a cada uno de ustedes a pensar, bueno, ¿yo qué tan asertivo soy? ¿Qué tanto sé decir lo que me gusta o lo que no me gusta sin tener que enojarme o agredir? ¿O qué tanto siempre me quedo callado o callada y nunca expreso lo que siento? Y dependiendo de cómo yo soy, poder empezar a cambiar nuestras actitudes en el sentido de que podamos lograr mayor respeto por nosotros mismos y por los demás, y por supuesto
que de esta forma los niños también imiten esta conducta. Una persona asertiva es una persona que puede expresar sus sentimientos, sus actitudes, sus deseos o sus derechos de una forma adecuada y siempre respetando a los demás. ¿Por qué es importante tener niños asertivos? Los niños asertivos difícilmente se vuelven víctimas o acosadores, porque como saben incluir a los demás y decir lo que les pasa y defenderse por medio de palabras, no necesitan entrar en un proceso de bullying para imponer o, en su caso, para permitir ser sometidos. Son alumnos que incluyen, que no excluyen, son alumnos que desarrollan mayores habilidades sociales, mayor autoestima, porque el hecho de tener más amigos y de verse parte de un grupo, pues obviamente les da mayor seguridad social y personal, y son alumnos que de alguna forma pueden tolerar mayor la frustración de no lograr lo que quieren en el momento y de saberlo manejar adecuadamente. Por lo tanto, si yo logro tener un niño, un joven, que sabe escuchar, que sabe ser empático, que puede ser solidario con los demás y que es asertivo para decir lo que piensa, siente y necesita, vamos a tener una persona que no solamente va a tener más amigos, sino que se va a relacionar mejor con sus maestros y con su familia y con sus padres. De ahí la importancia de ser asertivos. Ahora, seguramente van a decir, Sofi, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para lograr ser asertivos? Vamos a ver primero lo que impide ser asertivo. Tener una actitud a la defensiva en donde no escucho al otro, donde mi actitud es de orgullo y de soberbia y donde yo decido interpretar los hechos de que, no, él me quería molestar, sin antes escuchar, son situaciones que impiden la asertividad. Evidentemente la falta de escucha y la falta de empatía, de respeto y consideración no ayudan a que una persona sea asertiva y decidir que yo tengo que lograr a toda costa y tengo que imponer mi posición a toda costa y se tiene que hacer lo que yo quiero, son actitudes que de alguna forma no me van a permitir ser asertivo y dar por hecho que yo entiendo lo que el otro me está diciendo o por lo que el otro actuó sin detenerme a ver qué es lo que pasó con la otra persona. Con estas actitudes se genera que se pierda más de lo que se obtiene y absolutamente todos los involucrados salen afectados. Tanto el que no es asertivo como el que sí es asertivo pero no logra esta comunicación. La comunicación no se logra, bueno, pues primero que nada por falta de escucha, como les dije anteriormente. No podemos reflexionar sobre lo que el otro está diciendo, sobre lo que el otro está sintiendo. Cuando hablamos en espacios no propicios, donde hay interrupciones, ruidos, donde las personas no están haciendo contacto visual o no están de alguna forma realmente integrándose con lo que la persona está diciendo, no hay una comunicación adecuada. Prejuicios sobre la persona es muy importante. Sí, a mí me dijeron que él era un presumido. Sí, a mí me dijeron que él es un grosero. Y antes de conocer a la persona ya tengo un prejuicio sobre cómo es esta persona y pues no me hablo a platicar con ella. Y por supuesto la falta de manejo emocional, que es un tema inmenso, que hoy no lo podemos tocar, pero cuando no hay un adecuado manejo del enojo, de la tolerancia a la frustración, por ejemplo, es cuando tampoco se puede lograr la empatía. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver nuestros problemas con base en la empatía y vamos a darnos cuenta de que de la forma en la que yo resuelvo mis problemas, esta forma va a determinar cómo va a ser mi vida. Primero que nada, y la maestra Isa me pidió que les comentara como situaciones muy prácticas y muy concretas para trabajar con los niños, para ser asertivos o para tener habilidades sociales. Vamos a empezar con los niños cuando tienen un conflicto, a ayudarlos a entender qué es lo que pasa. Y a mí me gusta mucho poner lo que es el mapa de mi problema. ¿Qué es un mapa? Un mapa es un papel, hoy ya hay en el coche hasta GPS y en el teléfono, pero es una aplicación o un papel o un instrumento que me sirve para decirme dónde estoy y a dónde quiero ir. Ahora vamos a hacer un mapa de mi problema de la misma manera, pero vamos a hablar exactamente de a dónde quiero ir para a nivel emocional y de dónde me encuentro. Entonces, antes de lograr esto, tengo que preguntar,
Bueno, ¿cómo me siento? Primero si lo estoy haciendo yo conmigo mismo y luego si lo hago con un alumno o con un niño. ¿Cómo me siento o cómo te sientes? No, pues me siento enojado y me siento triste por la situación. ¿Qué deseas lograr? No, pues deseo resolver el problema o deseo hablar con la persona. ¿Qué pienso de la situación? Pienso que fue muy agresivo, que nos lastimamos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Aquí en esto que vas a hacer al respecto, generalmente los niños, los jóvenes van a decir, no, lo quiero resolver. Quiero de alguna forma hablar con esta persona, quiero aclarar. Pero también es importante decir que a veces cuando nosotros les preguntamos a nuestros niños o jóvenes en un intento para arreglar, ayudarles a resolver un conflicto, podemos resumir una respuesta como, pues ¿qué voy a hacer? Pues le voy a pegar y me voy a desquitar de lo que me hizo. Sí podemos recibir este tipo de respuestas. Y si se dan cuenta aquí, más que, digamos, como se dice coloquialmente, ¿no? Más que echarle un rollo y decirle, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, aquí lo estamos por medio de preguntas, ayudando a que vea él en dónde está o ella en dónde esté y a dónde quiere llegar. En caso de que haya una respuesta como la que acabé de escribir, tenemos que ver el costo de beneficio de esta respuesta. No vamos a aceptar, a paralizarnos como padres, ni a asustarnos, ni a decir, no, 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 ¿cómo vas a hacer esto? Más bien vamos a hacer una serie de preguntas que lo lleven a tomar otra decisión. Ok, tú quieres pegarle, bueno, pues pégale, pero ¿y si le pegas, cuáles crees que van a ser las consecuencias? ¿Crees que todos los niños van a querer ser tus amigos? ¿No crees que probablemente te van a expulsar de la escuela, que te van a dejar unos días sin ir, que te vas a atrasar, que los niños ya no van a querer relacionarse contigo? Y entonces cuando yo logro a través de estas preguntas que el niño llegue a una solución, es mucho más efectiva que si yo le doy la solución. Si yo le doy la solución, va a entrar por un oído va a salir por el otro, si tengo suerte lo va a hacer bien en esta ocasión, pero no lo va a hacer parte de él. Si yo por medio de preguntas frente a un conflicto, frente a una situación que el niño se siente agredido, que se siente excluido, llego a platicar con él a través de estas preguntas, vamos a poder ver qué es lo que pasó y qué es lo que podemos hacer. Y vamos a preguntarle, bueno, platícame qué pasó, pero no desde tu punto de vista. Haz de cuenta que eres una cámara de video. ¿Qué se vería? No, pues un niño que insultó al otro. Ok, ¿qué aprendes de esto? Y entonces, ya cuando platicamos con nuestros niños o jóvenes sobre esto, los vamos a invitar a hablar. Esta forma de hablar para resolver problemas es una forma asertiva. Precisamente lo voy a explicar primero como adultos y cómo esta forma de para hablar asertivamente como adultos la vamos a adaptar a los niños. Esta forma de hablar y de resolver conflictos incluso se usa en las empresas. Primero que nada pedimos permiso para hablar porque esto baja la actitud defensiva y precisamente predispone a la persona a escuchar. Oye, ¿puedo hablar contigo? Y si se fijan, todas las siguientes frases empiezan con el yo, ya sea implícito o no. Pero aquí en vez de usar el tú y el dedo acusador, vamos a hablar siempre desde el yo y desde lo que yo siento. Eso es ser asertivo. No usar lo que sucedió para culpar al otro. Bueno, yo observo que tú últimamente no platicas conmigo. A mí me parece que ya no quieres jugar. Yo noto que cuando quiero entrar a comer con todos, pues me dicen que no. Pero entonces en vez de culpar, es que por tu culpa, es que tú me hiciste, es que por qué lo haces, vamos a empezar a enseñarles a nuestros niños a hablar desde el yo. Eso me hace sentir triste, eso me hace sentir confundido y yo te pediría o yo necesito que ya no lo hagas. Yo te pido por favor que ya no me excluyas y la próxima parte sería poder reconocer también nuestra parte. Bueno, yo reconozco que también la otra vez te hice caras y te ofrezco una disculpa por eso, pero por favor ya no vamos a hacer este tipo de situaciones. Entonces, cuando yo enseño a los niños estas habilidades que podrían parecer básicas, digo, no básicas me refiero, que podrían parecer muy naturales, que no lo son, estoy enseñándoles a ser asertivos y a relacionarse mejor con los demás. Repito, siempre son desde el yo y no desde el tú. Nunca usamos palabras precisamente, valga la redundancia, como nunca, como siempre, como tú, porque en estas palabras como siempre, nunca, tú, eres, deberías,
estamos usando de alguna forma juicios que lo único que logramos es que la otra persona se ponga a la defensiva, que se rompa precisamente la escucha y que no nos podamos comunicar. Y tampoco preguntamos por qué. A algunos niños les cuesta trabajo entenderlo, incluso a los adultos, pero hay que comprender por qué en ese momento no preguntamos por qué. Si yo como niño, yo oigo con otro niño y le digo, oye, ¿por qué no me dejaste jugar? De alguna forma podemos recibir una respuesta que no nos gusta. Porque tienes cara de rana, porque no me caes bien. Entonces vamos a enseñarles a los niños que en vez de decir por qué, a mí no me gustó lo que tú hiciste. Y entonces aquí es como lo hacemos con ellos. Porque con niños de primero a tercero podemos más o menos empezar hasta aquí, enseñarles a hablar de esta manera, incluso con nosotros. Oye, ¿puedo hablar contigo? Me siento enojado porque no me dejaste jugar fútbol con otros. Yo te quiero pedir que ya no lo hagas. Si podemos lograr esto con niños, aunque sea primero a tercero, ya damos un gran avance. Ya con niños más grandes y más jóvenes podemos aumentarlo. No nada más me quedo en pedirle la conducta que ya no quiero que haga, sino que también voy a asumir mi responsabilidad y a reconocer por aquello que me pude haber equivocado. Voy a ofrecer una disculpa y voy a hacer una propuesta. Y precisamente un niño que pueda hacer esto, un adulto que pueda hablar de esto, que se puede relacionar de esta forma, evidentemente las relaciones sociales y la forma de integrarse en un grupo, en una familia, va a ser muy diferente que alguien que no lo haga. Entonces, ¿cuáles serían las técnicas para enseñar asertividad? Bueno, en los niños más chiquitos, cuando todavía no pueden tener ese lenguaje, por lo menos enseñar a decir no, no me gusta que me pegues, no me gusta que me digas. No me gusta que me hagas caras. También es importante enseñar a los niños a decir lo que piensan, lo que sienten y lo que necesitan sin lastimar a los otros, dialogar acerca de sus problemas para evitar resolverlos por medio del conflicto o huyendo de ellos, que ninguna de las dos es formas de resolver, y enseñar sobre todo a los niños a anticipar las consecuencias de no resolver sus conflictos en forma asertiva. Si tú siempre te quedas callado, ¿qué crees que va a pasar? Y si tú siempre mandas a los otros, luego los niños dicen, es que él quiere ser el jefe. Si tú siempre quieres mandar a los otros, imponerles a los otros, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Cómo se relaciona esto de la asertividad con el bullying o acoso escolar? La asertividad es una de las herramientas más importantes a nivel social. Y como decía anteriormente, un chico asertivo difícilmente es blanco de ataques y un chico asertivo sabe denunciar cuando hay un ataque y pedir apoyo. ¿Que porque es asertivo nunca va a haber bullying? No, sí puede haberlo. Pero el que nuestros niños sepan tener mejores habilidades sociales, de escucha, de empatía, de solidaridad, de asertividad, va a evitar en gran medida situaciones como estas. Básicamente, esta es la parte en donde yo quería trabajar con ustedes, poderles dar una explicación de qué son las habilidades sociales, de su importancia, de cómo influyen los niños para relacionarse con los demás y cómo todas estas habilidades se vieron mermadas fuertemente por la pandemia y que si siempre es importante trabajar estas habilidades, hoy más que nunca como padres debemos darles este soporte y este apoyo a nuestros niños. Me pongo a sus órdenes para cualquier consulta que necesiten, talleres que tengo también para este tipo de habilidades, incluso tengo unos talleres online para algún tipo de pregunta, de duda. Ahorita sé que me dice la maestra Isa que probablemente o seguramente van a haber algunos papás que tienen unas preguntas y bueno, pues me pongo a sus órdenes y en verdad espero que esto haya sido de su beneficio. Entonces con esto yo estoy lista para las preguntas. Maestra Isa, usted dígame. Muchísimas gracias, Sofía. Así es. Bueno, utilizando muy bien el taller, muchísimas gracias. Voy a pedir a los padres de familia que si tenemos algún comentario, alguna pregunta directa con Sofía, podamos hacerlo a través del chat institucional, a través del WhatsApp. Nos los pueden compartir para que vayamos leyéndola rápidamente con Sofía y ella nos pueda resolver algunas de estas comentarios. Si tienen algún comentario, por supuesto, también les invitamos a compartirlo por medio del chat institucional y estas las voy a estar leyendo yo
por Con este mucho medio. gusto. Gracias, Sofía. Para contactarte, Sofía, ¿algún dato de contacto por si alguien no lo solicita? Sí, déjame poner el que tenía aquí para verlo, por supuesto. Lo voy diciendo, déjame llegar al final. Mi teléfono, si alguien me quiere contactar con mucho gusto por WhatsApp, es 55 52 98 31 43. Me pongo a sus órdenes para lo que necesiten. Mi mail es Sofi, con Y, Sofi Smeke, smeke, @hotmail.com o aie.com.mx del programa Alcanzando la Inteligencia Emocional, ya sea que alguien necesite terapia online o entrar a un grupo de habilidades sociales, con mucho gusto, o para cualquier duda o inquietud o, por supuesto, comentario, que me encantaría ahorita escuchar a los papás. Muchísimas gracias, Sofía. Pues sí, vamos a estar mandando toda esta información también a los papás para que lo puedan tener y puedan, bueno, si alguno está interesado, pueda comunicarte contigo. Tenemos por aquí un comentario nada más. Muchas gracias, excelente ponente, muy buena información. Otra pregunta, bueno, otro comentario. Gracias. ¿Se puede ser asertivo y pasivo o asertivo y agresivo? ¿O cómo se podría definir? Esta es una pregunta. Es una muy buena pregunta y que nos puede llegar a confundir. Cuando eres asertivo y estás estás expresando y diciendo lo que sientes y lo que piensas. Entonces, no se puede ser asertivo pasivo o asertivo agresivo. Una persona asertiva es una persona que se maneja de frente y firmemente. Lo que sí puede ser es una persona agresiva pasiva o pasiva agresiva. Una persona agresiva pasiva podría estar siendo muy agresivo, pero pareciera, un poquito el ejemplo que les dije, pareciera que no está haciendo nada. Un poco cuando las niñas les decimos, oye, ¿por qué eres tan agresiva con esta niña? No, pues yo no le hice nada. No, sí, le excluiste y le ignoraste. No, pero yo no le hice nada. Yo no le pegué, yo no le grité. Y es como que un poco una actitud agresiva, pero parecería que, ahora sí como dicen, ¿no? Que la persona no mató ni una mosca, pero a través de sus actitudes y sus palabras está lastimando a una persona. Entonces, definitivamente se puede ser agresivo-pasivo o pasivo-agresivo, que viene siendo un poco lo mismo, ¿no? Tener una actitud como que, ay, yo, pobrecito de mí, no te hago nada, pero estoy manipulando, estoy ejerciendo poder, estoy victimizándome, y a través de esa actitud que aparentemente es pasiva y es del pobrecito niño, este niño está siendo probablemente un adulto muy agresivo al no respetar los derechos de los demás. Por eso sí me quise dar el espacio para explicar cada una de estas partes, porque puede llegar a confundirse. Y otra cosa que puede llegar a confundirse y que es importante que lo mencionemos, es que en nuestra cultura mexicana tendemos a ser como muy pasivos, ¿no? Todo es chiquito, todo es por favorcito, no sea mala, señorita, me puede dar un cafecito. Entonces, de alguna forma es una situación en donde yo no puedo decir las cosas de frente porque parecería ser agresivo. Y realmente pasa mucho en nuestro país que cuando alguien es firme y alguien es seguro y alguien te habla de frente, uno dice, ay, qué agresivo, ¿eh? Pero una persona, para ser agresivo, necesita estar lastimando tu autoestima, tu cuerpo, estar de alguna forma devaluando o de alguna forma agrediendo a la persona. Cuando alguien dice las cosas de frente, tenemos que comprender que eso no es ser agresivo, es ser asertivo y es una habilidad muy importante a cualquier edad de la vida. Okay. Espero que con eso haya quedado claro. Gracias, Sofía, gracias. Por aquí tenemos más preguntas. Bueno, en el caso de los jóvenes de 15 a 17 años que están en bachillerato, ¿cuáles serían las habilidades a practicar? Están en una etapa trascendental, por ejemplo, mi hija está en 12º por iniciar casi la universidad y ha sido muy estresante toda esta pandemia. ¿Cuáles serían como las habilidades que deberían de practicar en este caso los jóvenes que corresponden más o menos a esta edad? Bueno, yo no me detendría a decir los jóvenes. Creo que son habilidades que niños, jóvenes y adultos debemos practicar. La inteligencia emocional no es nomás para niños o jóvenes, es definitivamente para todos.
Que ahora nuestros niños y jóvenes tengan la oportunidad de que les ayudemos a aprenderla y a desarrollarla es otra cosa, pero esto es importante para todos. ¿Cuáles considero yo, Sofi, que son las habilidades más importantes? Bueno, hablando de habilidades sociales, precisamente la escucha activa, la empatía y la asertividad. Pero hablando ya también de habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, pero que tienen que ver con uno mismo, estamos hablando de manejar una sana autoestima, un sano manejo de las emociones en donde podamos identificar y reconocer cómo nos sentimos, expresarlo de una forma adecuada, un manejo adecuado del enojo y de la ira, un manejo adecuado de la frustración. Niños y jóvenes con baja tolerancia a la frustración pues no logran de la misma forma sus metas, ya sea a nivel académico, personal o social. Y también asumir la responsabilidad. Evidentemente, cuando hablo de asumir la responsabilidad, no hablo de llevar todos los útiles a la escuela, que evidentemente es importante, ¿no? Pero estoy hablando de una actitud que va más allá, en donde puedo anticipar las consecuencias de mi conducta y por lo tanto generar un control, un autocontrol de mí mismo. Si yo vengo y les grito, anticipo la consecuencia que va a pasar, no van a querer ser mis amigos, entonces genero un autocontrol, es básico, y en caso de que de alguna forma me equivoqué, asumo la responsabilidad de que pude haber dañado a alguien, lo reconozco y hago algo para reparar o para resarcir ese daño. Para mí son las habilidades básicas, obviamente son muchísimas, que son las que conforman todo el desarrollo de la inteligencia emocional, pero si realmente queremos dotar a nuestros niños de todas esas herramientas que les van a permitir tener más éxito en la vida, tendríamos que hacer esto. Daniel Goleman, el famoso autor del libro, libro Inteligencia Emocional, perdón, él afirma y dice, la inteligencia emocional es un predictor mayor de éxito en la vida que la inteligencia que mide el coeficiente intelectual, porque de nada sirve en un momento dado todo lo que yo sé o todo lo que aprendí a nivel académico si no tengo forma de relacionarme adecuadamente con los demás. Y a las habilidades que mencioné, por último mencionaría una que me faltó, que sería la posibilidad de optimismo. No quiere decir optimismo ver todo rosita, pero sí quiere decir poderme enfocar en los recursos que tengo y en las posibilidades para salir adelante, en vez de ver todo con unos lentes oscuros que, dependiendo de cómo yo vea mi realidad, va a ser la realidad con la que yo voy a actuar. Gracias, Sofía. Por aquí tengo ya varias preguntas igual. ¿Cuál sería la mejor forma de indicarle a mi hijo que se defienda del amigo agresivo? Precisamente todo lo que expliqué de autoestima. Primero que nada, poderles enseñar esta cuestión de la postura corporal. Los niños que no se defienden son niños que los vemos generalmente inclinaditos, con los ojitos agachados, con la cabeza para abajo y sobre todo no hacen contacto visual. Entonces, poder empezar a enseñarles esta parte de la postura corporal, de hacer contacto visual y de poder decir, no me gustó lo que hiciste. Cuando yo le digo a un niño que no se sabe defender que lo haga así, no siempre lo pueden hacer o lo hacen riéndose, por ejemplo. Entonces aquí es importante decirle, mira, si tú le dices riéndote o tu expresión facial no muestra que estás enojado, enojado no es igual que agresivo, la persona no te va a responder. Entonces tenemos que hacerle ver que dependiendo de la forma en que él sea asertivo y se sienta seguro de sí mismo, se va a poder defender. Defenderse, entre comillas, con golpes no es defenderse, es ser agresivo. Claro. Y voltearse y no decir nada tampoco es defenderse, porque es una invitación a que me sigan molestando. Lo importante es poderlo mirar de frente y decir, en pocas palabras, alto. Me siento enojado, ya no lo hagas. Pero en donde tiene que haber una congruencia entre mi expresión facial, entre mi tono de voz y entre lo que estoy diciendo. No sé si con esta queda brevemente explicada la manera de hacer. Por supuesto. Gracias. Aquí, por ejemplo, tengo otra pregunta. Niños más o menos de preescolar, hablo en general, no sé, 4 años, que no quieren ir a la escuela, ¿no? Que al principio lloran mucho los primeros días y luego el cambio de rutina en esta modalidad híbrida, que van una semana sí,
otra semana tienen que estar en línea, etcétera, ¿no? Y que al mismo tiempo hay alumnos que luego ya en línea ya no quieren, pues, continuar con las clases en línea, principalmente como en la edad preescolar. Pues esto, ¿no? ¿Cómo trabajarlo con ellos, ¿no? Evidentemente, hoy ni a los niños ni a los jóvenes les gusta trabajar en pantalla. De alguna forma, creo que lo único bueno que nos dejó la pandemia es que los niños han dado cuenta de la importancia que tiene la escuela y una escuela presencial. Pero independientemente de esta cuestión, si es en pantalla o es en presencial, creo que es importante aprender a validar las emociones. Para mí es una de las partes más importantes que como maestros o como padres podemos hacer. Algo así como, mira, entiendo que te aburres a veces trabajar en la pantalla, o entiendo que te da miedo. A ver, háblame de tu miedo, háblame de tu aburrimiento. Escucharlos en sus emociones, poderlas validar y decirles, ¿sabes qué? Yo creo que si yo tuviera tu edad y también fuera un niño, también me sentiría así. Pero tenemos que ir a la escuela. ¿Qué me propones tú? Entonces, cuando ya podamos validar y empezamos a dialogar con los niños para que, más que nosotros les digamos qué hacer, ellos nos digan, bueno, yo creo que lo que puedo hacer es esto y el otro, entonces la solución va a salir a raíz de ellos y entonces va a ser efectiva. Ahora, muchas veces te van a decir, es que ellos no saben qué hacer. Aquí la idea es poderles dar nosotros, aunque sea 3 opciones, pero no echarles el rollo. Tú tienes que no sé qué. A ver, ¿te gustaría ir un ratito? ¿Te gustaría explicarle a tu maestra cómo te sientes? ¿Te gustaría invitar a uno o dos amigos antes de que vayamos a la escuela para que los conozcas en la casa? Entonces, lo ideal es nosotros validar y que ellos nos den la solución que te gustaría hacer. Pero si ellos no tienen la solución, podemos darles opciones y que ellos elijan la opción. Porque si ellos eligen la opción, entonces va a ser parte de ellos. No sé si fue suficiente o queda alguna otra duda. Muchas gracias, Sofía. A lo mejor podía yo agregar un poquito ahí en la parte de que pues en edad preescolar tenemos también a niños, en este caso todavía su lenguaje es como muy básico. Claro. Entonces, ahí no, esa parte de nosotros como padres de familia, nosotros como docentes, brindarle esa seguridad al espacio al que llegan, que es nuevo, que es la escuela, ¿no? Un poquito, ¿no? Esa seguridad para los niños. Bueno, tengo por aquí otro mensajito. Mencionan de mi hija está en primero, no sé si es primero de primaria o primero de preescolar. ¿Cómo identificamos como padres si nuestra hija es asertiva? Con esta pregunta cierro la sesión. ¿Cómo identificar como padre si mi hija o mi hijo es asertivo? Bueno, pues lo vimos en la tablita. Cuando vimos en la tablita, déjame ver si me puedo regresar a ella. Vimos la tablita en donde se ve si un niño hace contacto visual o no lo hace, o hace contacto visual provocando temor, si su tono de voz es un tono de voz bajo, donde le da vueltas o donde es agresivo. Este tipo de situaciones donde les puse la tabla, que me estoy echando para atrás para que la vea, es lo que nos da la indicación, no solamente si mi hijo es no, pero ya pasé, si mi hijo es agresivo, sino si cualquier otra persona con la que yo estoy relacionándome es agresiva, asertiva o pasiva. Si mi hijo maneja una postura que es tensa, como que es provocando temor, hablando feo, diciendo, gritando, ¿y a ti qué te pasa?, usando groserías, definitivamente es un niño agresivo. Si lo vemos, como decía anteriormente, su cabecita agachada, no hace contacto visual, le preguntas y dice, no, es que no sé, es que es un niño que es pasivo y que tenemos que reforzar sobre todo en él esta actitud de asertividad, o que lo vemos todo el tiempo ansioso. Un niño asertivo, tú lo ves, es un niño que lo ves seguro, contento, sonríe, mira a los ojos, y si algo no le gusta va a venir y va a decir, oye, no me gustó, oye, estoy enojado, oye, vamos a hacerlo diferente. Y precisamente poder ayudarle a esto, a desarrollar esta parte, es lo que le va a permitir tener más amigos. Ahora, en cuanto a este punto es bien importante mencionar algo. Evidentemente todos tenemos un tipo de personalidad.
Hay personas que en forma natural podemos ser más agresivas o más asertivas o más pasivas, pero definitivamente también son habilidades que podemos enseñar. Si no las pudiéramos enseñar y no las pudiéramos desarrollar, pues realmente no tendría ningún sentido estarlo platicando así, ¿no? Es como decir, bueno, pues mis ojos son cafés y pues hasta el día que me muera van a ser cafés, ¿no? No lo puedo cambiar. Pero estas actitudes sí las podemos cambiar, sí las podemos desarrollar y les van a dar muchos beneficios y mucho bienestar a nuestros niños e incluso a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esta última pregunta finalizamos y damos, pues vamos cerrando nuestro taller a padres. Agradecemos infinitamente la presentación que nos dice el día de hoy, que a pesar de estas fallas técnicas pudimos llevar a cabo. A los padres de familia, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Por supuesto, vamos a mandarle la información correspondiente para que puedan tenerla a la mano. Con los datos, por supuesto, de la tallerista Sofía Smaker. Y bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar por concluido nuestro taller a padre. Muchísimas gracias, Sofía Smaker. Estamos en contacto. Bonita tarde a todos. Gracias a todos, gracias por el espacio y un beso por allá a todos. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego. Bye.